Muy buenas tardes, les saluda William Calderón, son las 6 de la tarde, 1 minuto. Bienvenidos a estos foros de la EPM, y el foro que tendremos a lo largo de esta próxima hora aquí en la EPM será la regularización de la comunidad venezolana, oportunidad para Colombia en todos los aspectos. Tengo un panel maravilloso que nos va a acompañar a lo largo de estos minutos, con quienes vamos a tratar de ahondar los retos, las oportunidades, también las dificultades que hay para regularizar a la población venezolana migrante que está en nuestro país. Comienzo saludando al doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Doctor Espinosa, buenas tardes y bienvenido a este foro de la EPM. William, muchísimas gracias por esta amable invitación. Un especial saludo para toda la gente que nos acompaña en este momento en la EPM y por supuesto a los compañeros de panel. Bien, doctor Espinosa, muchas gracias. Saludo a la doctora Carmen Aida Faría, que es médico y presidente de la Fundación Manitas Amarillas y coordinadora de Regiones Coalición por Venezuela. Doctora Faría, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y el honor de estar aquí presente con ustedes hoy, con personas que admiro por su elevada capacidad de trabajo, su profesionalismo y sobre todo su alta calidad humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Faría. Saludo también al doctor Juan Viloria, coordinador general de Coalición por Venezuela. Doctor Viloria, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, William. Muchísimas gracias por la invitación a la FM y cordial saludo a todos los compañeros panelistas. Y también nos acompaña el doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. Doctor Vera, buenas tardes. Buenas tardes, William. Buenas tardes a todas las personas que están con nosotros hoy en la FM y un saludo especial a los compañeros de panel. Muchas gracias, doctor Vera. Nos va a acompañar también el doctor Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República. Justamente ha tenido una dificultad con un vuelo que está en estos momentos haciendo, y cuestión de minutos, 10, 15 minutos, seguramente se nos unirá acá a la conversación. Pero vamos dándole de una vez inicio a este foro que es apoyado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ. Regularización de la comunidad venezolana, oportunidad para Colombia. El hecho concreto para abordar de entrada esta conversación es que estamos próximos a la entrada en vigencia, la expedición del Estatuto Temporal para la Protección del ETP, que va a permitir a los migrantes que están en el país, a los migrantes venezolanos que están en el país, obtener beneficios en todas las materias, de carácter laboral, de carácter económico, educativo y de salud principalmente. El proceso para adquirir este ETP está muy cerca de iniciar. Se va a comenzar el próximo 5 de mayo con una primera fase virtual que consiste en unas encuestas en línea a la que van a tener acceso los migrantes en condición regular y los irregulares que hayan ingresado antes del 31 de enero de este año. En ese punto estamos. Entonces, como queremos abordar el aspecto y el impacto que va a tener este ETP en los venezolanos no solo, sino en la economía de Colombia, pues comencemos preguntando cuál es el estado del arte de la situación de los venezolanos migrantes hoy en el país. ¿Qué población tenemos en el país? ¿En qué condiciones vive? ¿Cómo se encuentra? ¿Y qué impacto podría llegar a tener en la economía nacional? Y comienzo dándole la palabra
al doctor Juan Francisco Espinosa, el director de Migración Colombia, que nos pudiera hacer una pequeña radiografía de cuál es la situación de los venezolanos migrantes hoy en Colombia. Bueno, William, muy bien. Mira, importantísimo tema. Lo primero, si nosotros miramos año 2016, es decir, menos de 5 años atrás, Colombia tenía 53.000 migrantes venezolanos. 53.000. Si nosotros miramos año 2021, enero, hablamos de 1.742.000 hermanos venezolanos. De ese 1.742.000, casi 760.000 son regulares y más de 983.000 irregulares. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo primero, que los números de población migrante venezolana se dispararon, que tenemos un grupo muy importante de hermanos venezolanos en territorio nacional, pero más grave aún, que la migración se deterioró. Cuando miramos los migrantes 2016 versus los migrantes 2021, lo que vemos en las calles de Bogotá, del país, en las carreteras, son familias en estado de desnutrición, de fragilidad, de desesperanza, con niños en brazos, con niños caminantes. Eso muestra que la condición de vulnerabilidad ha crecido y que la migración venezolana se ha deteriorado, no por culpa del migrante, sino por la irresponsabilidad de un país. Primer tema. Segundo tema clave aquí. La irregularidad le está ganando a la regularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de ese 1.742.000, más de 983.000 son irregulares. Quiere decir personas que ingresaron por una trocha o que excedieron el término de permanencia en Colombia o que están en un área geográfica en la cual el permiso que tienen no los habilita. La irregularidad es el enemigo, y es el enemigo porque oculta la situación del migrante y lo vuelve dulce para el abuso, dulce para la victimización y le quita las oportunidades. Ese es el panorama con el que estamos en este 2021 y ese es el panorama sombrío, triste y duro con el que arranca este estatuto temporal de protección. Bien. Quisiera escuchar entonces ahora la percepción que tienen de la manera como están viviendo su situación hoy los migrantes venezolanos en Colombia con sus propios compatriotas, doctor Juan Viloria y la doctora Carmen Aida Faría, quienes han venido liderando una tarea enorme para tratar de conseguir protección, para salvaguardar su integridad y para salvarles incluso el futuro y la vida a muchos de ellos. Comienzo con la doctora Carmen Aida Faría. Doctora Faría, ¿cuál es la percepción que tiene usted de cómo están los migrantes venezolanos hoy aquí en nuestro territorio, en Colombia? Gracias, William. Bueno, para nadie es un secreto el estado de vulnerabilidad que tiene el migrante venezolano en Colombia. ¿Por qué? Porque entran ya con muchos años de no atención en salud, no atención en educación, no atención ni siquiera para identificación de la población venezolana dentro del país. Todo esto viene arrastrando este migrante que entra a Colombia buscando esperanza, buscando hacer de su vida una vida digna dentro del territorio colombiano. Creo que Colombia hace un esfuerzo inmenso por lograr dignificar la vida de este venezolano que entra con enfermedades crónicas sin tratar, con altos niveles de desnutrición y felicito al gobierno colombiano por haber aceptado el reto de iniciar o de liderar a nivel regional el manejo de lo que hoy por hoy se considera el flujo humano mayor del mundo en este momento y con pocos recursos asignados. Este estatuto ha sido considerado histórico y ha sido resaltado por figuras internacionales. Cabe aquí mencionar al propio Papa, quien ha hecho una referencia directa a lo que está haciendo Colombia por tratar de proteger y de salvar a los venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro. Doctor Viloria, ¿usted qué percepción tiene desde su
Coalición por Venezuela, que también trabaja en la protección de sus conciudadanos venezolanos. William, muchísimas gracias. Nosotros desde la sociedad civil no somos ajenos a lo que está sucediendo a nuestro pueblo, dentro de Venezuela y fuera. Nosotros nos hemos organizado en estas 2 últimas décadas en las que hemos padecido las consecuencias de una crisis política, económica y social sin precedentes. Hoy somos parte, como lo menciona la doctora Carmen, de ese grupo pues diaspórico de los más grandes en el mundo y de los menos financiados. Por eso mismo, la misma sociedad civil se ha movilizado para ser parte de la respuesta, porque hay profesionales, porque hay estudiantes, porque hay personas que han sido capaces de asumir el reto y de solidarizarse, muy importante esto, con los países que nos acogen. No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que las ayudas nos lleguen. Nos movilizamos en acción para ser parte de esta. ¿A través de qué? A través de orientación a nuestros hermanos venezolanos de cómo acceder a los mecanismos que hoy ofrecen los gobiernos que nos acogen, y en este sentido el gobierno colombiano viene dando pues un papel ejemplar en la región, pero también nosotros hemos servido de orientadores no solamente a nuestros hermanos venezolanos, sino también a las instituciones colombianas. Porque para todos esto ha sido pues un reto inmenso el que nos ha tocado asumir, y en este trabajo en equipo en el que nosotros hemos reconocido nuestro rol de corresponsables, hemos también sugerido cuando se nos han abierto las puertas, como muy bien lo señala el director para el caso del Estatuto Temporal de Protección, las observaciones que consideramos pertinentes debe tomar el Estado colombiano como también los demás estados que nos acogen para mejorar la integración de la población migrante proveniente de Venezuela. Sin embargo, William, quiero acotar que nuestra población hoy está corriendo un grave riesgo, y es que atravesamos una crisis de protección internacional frente a la vulneración que el Estado venezolano hoy le da a todos los venezolanos al no proporcionarle de manera oportuna su identificación, un pasaporte, una partida de nacimiento, un documento de identidad que le permite a ese venezolano garantizar y gozar efectivamente de su derecho a la nacionalidad y a la identidad. Por eso hoy nuestros hermanos venezolanos deambulan no solamente por las Américas, por las islas del Caribe y en otros continentes, buscando refugio en cada uno de nuestros países. Nosotros hemos abogado en muchos de estos casos a que se acojan a la declaración de 1984 de Cartagena, en la que es muy explícita en la definición ampliada de lo que es el refugiado venezolano, y que nosotros atendemos a esa definición. Sin embargo, reconocemos los retos que para los países que hoy nos acogen ello implica. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, como también Centroamérica y las islas del Caribe, son zonas de nuestra América que tienen necesidades históricas. Nuestros hermanos colombianos que con los brazos abiertos nos han recibido, pues también reconocemos en ellos las necesidades que las comunidades tienen. Pero nuestros hermanos venezolanos que han fundado organizaciones, no solamente en el Atlántico, en el norte de Santander, en el Quindío, en Cundinamarca, sino en otras partes del mundo, han apalancado gestiones para que esas comunidades también puedan fortalecerse, aumentando el cupo de sus colegios, aumentando los consultorios en los puestos de salud, mejorando el acceso a los servicios del agua, del alcantarillado y de la seguridad, que es muy importante. Así pues, hoy la Coalición por Venezuela, William, director Juan Francisco, Alejandro y nuestra querida doctora Carmen, ha sido el ejemplo que de la sociedad civil unida en organizaciones, en una gran federación, hoy a través de 20 países, en más de 60 organizaciones, nos hemos venido manifestando como un brazo de apoyo en suma al esfuerzo que realiza la cooperación internacional, al esfuerzo que hacen los gobiernos, pero también buscando más aliados. Sabemos que hay miles, que hay cientos de personas y de organizaciones haciendo un gran trabajo, y de esto se trata, pues todos sumarnos al reto, trabajar en equipo y buscar de qué manera podemos integrar a estos hermanos venezolanos que hoy lo están pasando muy mal, y que nosotros pues estamos marcando pues la diferencia con lo mucho o lo poco que hemos venido realizando. Bien, apenas estamos, muchas gracias doctor Viloria, estamos apenas abonando el terreno que vamos a tratar de profundizar, y un punto que tiene que ver de manera decisiva en la regularización de la presencia de los venezolanos es la bancarización. Por eso está el doctor
Alejandro Vera, el vicepresidente técnico de Asobancaria, acompañándonos aquí en este foro, porque vamos a tratar a profundidad este tema de cómo regularizamos a los venezolanos migrantes por medio de la bancarización. Pero ¿cuál es su percepción, doctor Vera, desde el sector bancario? ¿Qué está pasando con esa gran masa flotante de venezolanos, de casi 2 millones de personas que han huido y que muchos no tienen ni documentación, ni una cuenta bancaria, ni cómo acceder a muchos servicios justamente por esa falta de perfilamiento en el sector bancario? ¿Cómo lo ve usted, doctor Vera? Bueno, William, gracias. Sí, digamos, como mencionaba el director de migración, el doctor Juan Francisco, pues son 1.7 millones de venezolanos que están en el país. Nosotros tenemos cuentas más o menos también de que entre el 50 y el 55% son irregulares. Y ese es el gran problema que justamente hay. O sea, la irregularidad hace que sea difícil bancarizar en ese caso a el ciudadano, digamos, venezolano, la persona que tiene su PEP o que tiene su pasaporte o que tiene un documento, pues puede ir a cualquier banco a acceder a un producto bancario como lo haría un colombiano común y corriente. El problema es los desafíos que hay para regularizar a los irregulares. Y ahí Colombia ha hecho un gran esfuerzo, yo creo que con diferentes disposiciones, diferentes circulares, decretos. La última, el decreto 216 que crea ese estatuto de temporal de protección, que permite de alguna manera, pues, justamente resolver ese problema. Todavía seguramente va a haber problemas operativos que resolver para poder identificar las barreras que hay, digamos, la veracidad de las pruebas que se tienen que llevar para obtener ese estatus temporal. Se tendrá que definir cuáles son los incentivos que se van a dar a la gente para que se vuelva regular, para que se regularice y no se quede en la irregularidad. Acuérdense que muchas veces el entrar irregularmente, pues uno termina insertado en una economía ilegal que transa casi todo en efectivo y que genera una serie de réditos para algunas personas, ¿sí? O que genera alguna serie de prevenciones para algunas personas de querer ser regulares. Eso también hay que buscar los incentivos y mostrarles todos los beneficios a los venezolanos de lo que implica ser regular, por ejemplo, en materia de bancarización. Adicionalmente, pues hay que tener mucha claridad en cómo se va a hacer el registro. El registro es fundamental porque es información y la información yo creo que es el activo más valioso que tienen las personas y que es el activo más valioso que le van a pedir los bancos en algún momento para darle cualquier producto. La información que se pueda tener de las personas seguramente va a permitir en un primer momento pues dar todos los productos de depósito posibles, las cuentas de ahorro de trámite simplificado, posteriormente créditos, que puedan usar los medios de pago, y eso pues es un desafío bien importante. Todos esos desafíos son desafíos operativos. Ahora, yo creo, pensando más allá del sistema financiero, que tenemos dos desafíos muy grandes como país. El primer desafío es el costo que esto implica para el fisco colombiano. Hablan de cifras entre 3 y 5 billones de pesos anuales. Estamos en etapa de restricción presupuestaria, todo el mundo está hablando de una reforma tributaria. Eso tiene un costo muy importante, pero es muy importante pensar en el largo plazo. Esto tiene un costo hoy, pero tiene un gran beneficio, como seguramente vamos a hablar ahorita más adelante, en el futuro. Beneficios en términos laborales, beneficios en términos de consumo y crecimiento del PIB, beneficios en términos demográficos, incluso. La población colombiana se estaba envejeciendo muy rápido, ¿sí? Y eso nos estaba haciendo generar unas presiones muy fuertes de pensiones que teníamos por allá en 2040, que se adelantaran 10 años, y esta migración, por ejemplo, puede hacer que disfrutemos de un bono demográfico un poco más largo. Y yo creo que el desafío más importante es el desafío de verdad poder insertar a la población migrante llegando en la dinámica económica y social del país, con sus correspondientes pues, efectos en términos de acceso a empleo formal, acceso a seguridad social, acceso a productos del sistema financiero, contribución al crecimiento económico. Pero tiene que darse una verdadera inserción y de eso depende pues, que podamos obtener todos los beneficios que puede tener esta migración para los venezolanos y para los colombianos. Bien, y ya vamos a llegar allá, doctor Vera. Bueno, ya hemos hecho la introducción, así están las cosas con los venezolanos. Tenemos una cantidad enorme de migrantes
en el país, más de 1.700.000, muchos de ellos indocumentados, en una situación crítica, en una condición, en muchos casos, paupérrima social y económica, y hay un reto enorme que va a enfrentar el gobierno a partir de este momento. Para hacer un poco más dinámica la conversación, ya puedan ustedes intervenir en el momento que lo consideren, pedir la palabra y hacemos más dinámica la charla. Pero quiero plantear de entrada la conversación de esta manera, y es, iniciando con el doctor Espinosa, ¿qué es lo que pretende el gobierno colombiano con esta regularización? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué para Colombia es importante que los venezolanos que estén migrantes hoy en el país tengan su situación legalizada y puedan vivir como los demás compatriotas en este territorio? Doctor Espinosa. Bueno, miren, lo primero, esto es un tema de seres humanos. Entonces, aquí nosotros no podemos negar realidades como colombianos, y lo que vemos sin lugar a dudas son personas pasándola mal con necesidades. 1. 2. Realmente en este aspecto nosotros podemos no hacer nada, lo cual es totalmente desacertado, o atrevernos a cambiar el presente y el futuro de más de 1.7 millones de personas y del propio país. Entonces, ¿cuál es la apuesta aquí? Esta es una apuesta de abrazar al migrante, de abrazar las oportunidades, de ir directo a los seres humanos, pero de una manera organizada y respetuosa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir toda una línea de trabajo juiciosa para generar inclusión del venezolano en Colombia con responsabilidad, es decir, con reglas claras, con cumplimiento de deberes, pero con oportunidades enormes tanto para el migrante como para el país. Es una ventana de 10 años. ¿Qué va a pasar en estos 10 años? Primero, tenemos un reto gigante, que es lograr la regularización de casi 1 millón de personas antes de que termine el gobierno del presidente Duque, que ha asumido este gran liderazgo. Estamos hablando de este grupo poblacional, son 1.8 millones. Miren, eso es el grupo poblacional de un país del Caribe, pero con un territorio de un país equivalente a 2 o 3 veces un países de Europa. El territorio colombiano es amplio, es distante en muchos aspectos y tenemos algunas limitaciones. Entonces es una apuesta enorme. ¿Y por qué apostarle? Por cuidar seres humanos, por hacer lo correcto y por construir una mayor nación. Ojalá anotemos esta fecha hoy, William, y volvamos a conversar en 5 años. Y la respuesta en 5 años fue: no nos equivocamos, hicimos las cosas bien. Y ojalá tengamos la misma conversación en 10 años y la respuesta va a ser aún mejor. Porque como bien lo señalaba Alejandro, aquí adicionalmente el país gana mucho, gana un bono demográfico. Imagínense un datico ahí para no monopolizar la palabra. El 74% de los migrantes están en edad de trabajo. 74%. Esto quiere decir que tenemos un grupo poblacional gigante que está listo para trabajar, que tiene ganas, que emprende y que puede hacer 1000 cosas en favor del país y en favor de esta gran nación que estamos construyendo. Así que no hay que tenerle miedo. Es el camino adecuado, no es un punto de destino, es un punto de origen. Nos va a tomar tiempo como sociedad, como país, como migrantes, pero si lo afrontamos de la manera adecuada, garantizado nos va bien en economía, en educación, en seguridad, en hermandad, en cultura, en todo nos va a ir bien. Gracias, doctor Espinosa. Ya se conectó el doctor Lucas Gómez, el gerente de fronteras de la Presidencia de la República. Llegó ya bien en su vuelo, ¿no? Doctor Gómez, buenas tardes. Ay, William, qué vergüenza, pero sí, ya aterrizamos, ya estamos listos. Estaba escuchando al gran Juan Francisco Espinosa, en donde estamos en la misma línea de que esto es una oportunidad, en donde estamos trabajando sin parar para que avancemos en integración socioeconómica, sin parar para que generemos oportunidades, no solamente para los migrantes venezolanos, sino para todo el país, porque estamos convencidos que realmente pues esta migración es una oportunidad, y una oportunidad que no podemos dejar pasar, y esa es la instrucción que nos dio el presidente para avanzar con este estatuto temporal de protección. Y pues bueno, creo que Juan Francisco les ha dado ya muchos argumentos y aquí estoy para compartir con ustedes también mi visión. Bueno, pues bienvenido, doctor Gómez. Aquí vamos a tener algunos minutos más para poder conversar ampliamente sobre este tema de gran importancia y que, como bien lo ha mencionado
el doctor Espinosa y gran parte de los invitados esta tarde, es un reto enorme para el país. Quiero preguntarles al doctor Juan Viloria y a la doctora Carmen Aida Farías, desde el punto de vista de los venezolanos, ¿qué dificultades le ven a esta propuesta que está haciendo el gobierno colombiano, a esta apuesta más que propuesta que está haciendo el gobierno colombiano de regularizar a los venezolanos? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes, doctor Viloria, doctora Farías? Primero, antes de las dificultades y escuchando más aún a los doctores Espinosa y Gómez, yo quiero destacar dos cosas que desde nuestro punto de vista ha cambiado desde el estatuto en Colombia. Una es definitivamente vernos como positivos para Colombia. Eso lo destaco. ¿Por qué? Porque vernos como positivos significa un cambio radical para nosotros. ¿Cómo podemos aportar todo lo que traemos desde Venezuela? Uno. Y dos, la segunda cosa que veo importante dentro de este estatuto es el cambio de visión de corto plazo a largo plazo, lo que significa una integración real del migrante venezolano, y esta integración real pasa, por supuesto, por todos los retos que vamos a hablar más adelante, de que una vez obtenido el permiso de protección temporal, sirva en la realidad para acceder a todos los derechos y deberes que este migrante tenga de aquí en adelante. Los retos pues son muchísimos, y específicamente el que vamos a hablar hoy es el reto de la bancarización. Si este permiso PPT, una vez obtenido por el migrante, va a significar que el migrante pueda ser bancarizado, además de, por supuesto, entrar en todo lo que es salud, educación, etcétera. Doctor Viloria. Gracias, William. Sin duda, lo que comenta la doctora Carmen es muy importante, la bancarización, no solamente para acceder a los productos y servicios bancarios, sino también para abrirle las puertas a esta población migrante que pueda ser incluida en las diferentes ofertas laborales, como también pueda acceder a una gran variedad de productos que les permitan mejorar, por ejemplo, su vivienda, acceder a créditos educativos, como también otro tipo de cosas que ya nosotros hemos discutido ampliamente en diversos espacios. Pero para también hacer énfasis dentro de las dificultades que identificamos, inicialmente la de recursos. Colombia, como otros países de la región, requieren recursos para poder implementar estas medidas. Nosotros desde la sociedad civil organizada lo hemos evidenciado, porque para 1.700.000 personas que hoy se encuentran en Colombia, nuestras organizaciones han logrado ver que las autoridades locales, las organizaciones de cooperación y nosotros en las pocas actividades que desarrollamos, sean de orientación, sea de distribución de algunas de las ayudas que hemos venido gestionando a través de cooperación internacional, no son suficientes. Por eso es muy importante que este estatuto permita avanzar en la integración de la población migrante y que la información que hoy está entregando Migración Colombia y la Gerencia de Frontera y Asobancaria pueda bajar a cada uno de los territorios en los que nosotros habitamos, que se conozca realmente el alcance, para qué sirve. Creo que perdimos. Saber cómo contratar a un extranjero y que nuestros hermanos colombianos no sientan que estamos desplazando a los puestos de nuestros hermanos colombianos, sino creando oportunidades para que ellos puedan fortalecerse aún más, que nosotros estamos creando oportunidades para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes, como para también nuestros adultos, puedan acceder a la oferta laboral, puedan crear empresas y permitirle también generar fuentes de empleo para incluso nuestros hermanos colombianos, porque profesionales hay. Lo que faltan son las oportunidades de integración para que estas personas puedan homologar, convalidar sus títulos, para que puedan afiliarse al sistema de la salud y no recargar los presupuestos locales, como ya hemos visto en algunas pues, de las inquietudes que han manifestado los ciudadanos de a pie, porque a ellos son los que nosotros escuchamos a diario y a esas inquietudes son las que nosotros damos respuesta con cada una pues, de las orientaciones y ampliaciones que dan las autoridades nacionales. Intentamos de que toda esta información pues, que hoy nos presenta el director de Migración y el gerente de Frontera, como también Asobancaria, pueda empoderar a las comunidades para que ellos, pues, frente a las dificultades que ya hemos identificado, cómo acceder a una cuenta bancaria, cómo solicitar un RUT ante la DIAN, cómo solicitar un cupo escolar
ante la Secretaría de Educación, cómo incluso para las personas que han atravesado ahorita una calamidad en medio de esta pandemia, cómo darle cristiana sepultura a sus seres queridos, a sus familiares. Son situaciones muy puntuales, pero que la regularización ha permitido abrir las puertas para que estas personas puedan garantizar el acceso seguro a sus derechos. Permítame, doctor Viloria, precisamente para meternos ya de lleno en uno de los temas medulares de esta conversación, y le quiero dar la palabra al doctor Alejandro Vera, porque es que como esto pasa por la regularización en el sistema bancario, ahí hay un reto enorme, y es cómo vamos a meter al sistema financiero a esta cantidad de gente. Doctor Vera. Bueno, William, no, yo creo que, digamos, ya hemos venido trabajando a ese respecto. Creo que el gobierno nacional nos ha apoyado bastante en los temas de regularizar los venezolanos, de conseguir la información, las bases de datos. Con Migración Colombia, con el doctor Juan Francisco, está trabajando justamente en todo ese tema de información para poder que esta regularización pues sea clara, que haya una base de datos clara, que los bancos puedan consultar, que haya un mecanismo de identificación que permita que los venezolanos vayan y obtengan los productos que se requieran como lo haría cualquier otro colombiano. Como yo mencionaba hace un momento, productos de ahorro, cuentas de ahorro simplificadas, billeteras electrónicas, que también en el futuro puedan acceder a créditos para la vivienda, mencionaba Juan, créditos para libre inversión, dependiendo, todo, pero acuérdense que no solamente para los venezolanos, para cualquier persona poder acceder a un crédito necesita tener el banco necesita tener información, porque los bancos están cuidando el ahorro del público, y al cuidar el ahorro del público necesitan tener tienen una legislación prudencial detrás y necesitan información para poder prestar. Entonces, por eso, todo el tema de información, de bases de datos, es muy importante. Incluso, el sistema financiero puede prestarle un servicio a los venezolanos en materia de medios de pago digitales, por ejemplo, que ya los colombianos usan ampliamente con todas las inversiones que se ha hecho en el sistema financiero y que los venezolanos podrían, por ejemplo, usar para mandar remesas de las personas que viven aquí a las personas que todavía están en Venezuela, por ejemplo. Y no tienen que ser necesariamente los bancos. Hay todo un ecosistema trabajando a ese respecto. Están los bancos, pero también están las corporaciones financieras, también están las fintech, también están las cooperativas. Yo creo que en la medida en que todo el ecosistema empiece a recibir la información, que se tengan las bases de datos, que se tenga el documento de identificación que permita regularizar, seguramente el sistema bancario, obviamente teniendo en cuenta los apetitos de riesgo de cada entidad, yo no podría garantizar aquí que todos los bancos estarían dispuestos, pero seguramente muchos lo van a estar, porque lo que hemos mencionado y lo hemos venido diciendo desde Asobancaria y creemos que ha calado mucho en nuestros agremiados es que esto es una oportunidad para los venezolanos, pero también incluso para el banco y para el país, para los bancos, porque es una oportunidad de canalizar más ahorro, es una oportunidad de intermediar más y de esa manera propender por el crecimiento económico. Creo que las cifras mostraban que había más o menos 60,000 migrantes venezolanos con productos de crédito, con 80,000 productos de crédito, no, de depósito. Es decir, que estamos hablando apenas, creo que estamos hablando ni siquiera del 10%, estamos hablando como del 5% de los migrantes que hay hoy en Colombia, que hoy hay en venezolanos que hay en Colombia. Obviamente el gran problema es la regularización, pero hay un espacio enorme para crecer y el sistema financiero está listo a aportar tanto en productos de depósito, que ya se hace, pero avanzar, dar el siguiente paso hacia productos de crédito y que se puedan usar los medios de pago. Permítame, le doy la palabra al doctor Espinosa, que está levantando la mano desde hace un ratito. Doctor Espinosa. Gracias. Miren, para contribuir a esta discusión, 3 temas clave. Primero, el país no tiene una caracterización socioeconómica de los migrantes y el estatuto, que empezamos el 5 de mayo en la parte virtual, incluye una caracterización socioeconómica. Súper importante y un tesoro para el país. ¿Por qué? Porque por primera vez vamos a saber quiénes son los migrantes venezolanos que tenemos acá, quiénes son esos hermanos, pero saber quiénes son no es el nombre, saber quiénes son es ocupación, arte, oficio, habilidades. Eso inmediatamente nos va a generar una posibilidad de redireccionamiento de esfuerzos infinito. Un ejemplo fácil, claro, bilingüismo. Colombia tiene déficit de bilingüismo y nosotros tenemos una industria de call center enorme. ¿Cuántos venezolanos podrán entrar a la industria de call center una vez sepamos que son bilingües? Muchos.
buena oportunidad. Segundo tema clave, miren lo bonito, Federación Nacional de Cafeteros. Hicimos un proyecto organizado con ellos 2020 y 2021 y una buena parte de los recolectores de café y que determinaron el éxito de la cosecha cafetera fueron venezolanos. Y no porque desplazaran una mano de obra nacional, sino porque por alguna razón en algunos municipios el colombiano dejó de recoger café y pudimos redireccionar el esfuerzo hacia hermanos venezolanos que hicieron la tarea, tuvieron buen ingreso y desarrollaron habilidad. Un ejemplo clarito de cómo aportan las migraciones. Y tercer punto clave, miren, no olvidemos que Venezuela se quedó sin identificar a su gente. Esto quiere decir que la principal ancla que tienen nuestros hermanos en Colombia es que ni siquiera tienen un documento para identificarse y el estatuto se los va a dar. Ese documento que nosotros cargamos en la billetera, esa cédula que muchas veces subestimamos, ojalá pensáramos en un momento si estuviéramos en un país en el extranjero, sin un peso en el bolsillo y sin ni siquiera esa cédula. Así que otra de las grandes ventajas del estatuto va a ser ese documento, que es la ventana de oportunidad y es precisamente lo que decía Alejandro. Ese es el punto de partida para que un banco pueda considerar un cliente. Imagínense si ustedes hay veces no le prestan plata a un amigo, lo van a hacer a un desconocido. Primero conocemos gente y después tomamos decisiones. Y sin identificar. Y permítame apuntarme ahí en esa última frase que usted menciona, doctor Espinosa, para preguntarle al doctor Lucas Gómez, que se va movilizando ya en su vehículo, ¿cómo va a ser esa caracterización? ¿Qué establece el decreto presidencial sobre cómo vamos a caracterizar a los venezolanos para que puedan tener acceso al sistema financiero, a la salud, a todos los beneficios que le puede proveer el Estado colombiano? Doctor Gómez. William, pues mira, aquí el estatuto trae consigo, como lo decía Juan Francisco, una novedad que es muy importante, y es que vamos a establecer un registro único de migrantes venezolanos. Ese registro nos va a permitir conocerlos con una encuesta de caracterización que, como seguramente lo anunció ahorita el doctor Juan Francisco, inicia el próximo 5 de mayo. Vamos a preguntarles sobre sus habilidades, sobre sus características, sobre su edad. Vamos a tener claridad sobre quién está en nuestro territorio y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y yo creo que eso es muy importante. Miren, yo estoy aterrizando de Bucaramanga, como les conté, y en Bucaramanga tuve justamente una reunión con el sector empresarial y con el sector empresarial para ver oportunidades. Y uno de los temas más importantes que ahorita Juan Carlos dijo, y quiero hacer un reconocimiento muy importante a esas organizaciones que están en territorio, a las organizaciones que están trabajando por sus hermanos venezolanos, pero también por los hermanos colombianos. Porque aquí lo que nosotros estamos buscando es generar oportunidades para todos. No es que vamos a hacer un programa específico para el venezolano y que el venezolano pueda trabajar. Doctor Gómez. Creo que está perdiendo la señal. Bueno, va moviéndose en su vehículo y seguramente la señal no es muy buena en la zona en la que está. Pero vamos a poner un poquitito de tiempo. A nutrir al ecosistema de... Sí, la cosecha cafetera no se hubiera podido recoger si no tuviéramos a la mano de obra venezolana. Entonces eso es clave, muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo que lo pensemos en un conjunto a mediano y largo plazo. Bien, lo perdimos apenas por unos segundos, doctor Gómez, pero ya regresamos con usted. Vamos a poner un poquitito de piel a esta conversación. Quiero preguntarle a la doctora Farías y al doctor Viloria, ¿qué pasa o qué le dicen sus compatriotas cuando se acercan a un banco a buscar un pequeño crédito para montar un negocio, para acceder a cualquier facilidad financiera para emprender en el país? ¿Cuál es la experiencia que tienen los venezolanos en ese aspecto en Colombia? Doctora Farías, doctor Viloria. De allí iba mi intervención. No solamente es importante conocernos, sino que una vez que nos conozcan, para ponerle piel, como dices tú, pues que este conocimiento sea efectivo para que todo esto pueda llevarse a cabo. Nuestro trabajo en terreno nos dice que ha habido muchísimas dificultades, pero entendemos también las dificultades que puede haber al no tener a la gente identificada. Ahora, una vez que logremos toda esta identificación, yo pienso que el reto mayor de hacernos realmente visibles, como dice la campaña que me encanta de Migración Colombia, de hacernos realmente visibles, es
que con este documento, con todas las maravillosas características que va a tener, porque va a tener biometría, va a tener una serie de cosas que son muy importantes para el sistema financiero, que eso logre al final que el migrante, el venezolano, el colombiano, quien tenga una identificación con estas características maravillosas, pueda entrar realmente al sistema bancario de cualquier país. Porque en la actualidad sí hay mucha restricción y el venezolano pues viene con ganas de emprender, por supuesto, viene con ganas de dignificar la vida, como lo dije, pero se le dificulta en gran medida. Doctor Viloria, su opinión. Gracias, William. Sí, nosotros a diario escuchamos en las calles, en los grupos de WhatsApp, en los correos donde nos escriben y en las redes sociales, que las personas tienen 1001 obstáculos para acceder, desde un plan de datos en cualquier compañía telefónica, a un plan de llamadas porque les piden vida crediticia, necesitan sacar un mueble, un electrodoméstico en algún almacén de cadena y no pueden porque no cuentan con esta vida crediticia que le piden en los comercios y ya han tenido cómo demostrar sus ingresos por los trabajos que han logrado gracias a su regularización en los meses o años anteriores. Entonces nosotros estamos aquí frente al reto de lograr cómo socializar estas medidas que toma, por ejemplo, la Superintendencia Financiera a través de la circular 068, cuando le puede dar la puerta abierta a las entidades bancarias para que puedan tramitar los productos y servicios que estas personas migrantes y refugiadas requieren. Así pues, hacemos el llamado desde la Federación Coalición por Venezuela a que el señor vicepresidente que hoy nos acompaña de Asobancaria pueda llegar con esta información y este llamado a todas las entidades. No se trata de que en una ciudad como Barranquilla, como Bucaramanga, como Medellín o incluso Bogotá, las personas tengan que estar haciendo una ruleta entre las sucursales para saber cuál dentro de un mismo banco o de otro banco les pueden abrir la cuenta. Debería ser algo uniforme, debería ser una información que manejaran todos los funcionarios de las entidades bancarias y les permitan a estas personas poder acceder a una cuenta de nómina, poder acceder a un crédito, poder acceder a cualquier tipo de servicio y ayuda. Hemos visto que nuestros hermanos venezolanos, al poder acceder a estos servicios bancarios, también les han permitido no solamente mantener sus ahorros, sino también mejorar las condiciones o paliar las condiciones de aquellos que están dentro de Venezuela a través de las remesas. Durante el año 2020, estas remesas se vieron fuertemente disminuidas por todo el tema de la pandemia y que hemos visto cómo en el año 2021 algunas de estas personas se han logrado recuperar en así sea un mínimo porcentaje. Así pues nosotros tenemos que tratar de que en medio de esta oportunidad que nos ofrece Colombia, como lo dice la doctora Carmen, hacernos visibles, mejorando la comunicación en cada una de las organizaciones con cada uno de nuestros beneficiarios que están en las comunidades. En el 2018 tuvimos la experiencia con el PEPRAN. Muchos de los venezolanos no se acercaban a los puestos de regularización porque no confiaban en que su información iba a tener pues un buen uso para las instituciones colombianas para contarnos y regularizarnos. ¿Por qué? Porque vienen con la percepción y los miedos de Venezuela, en el que acercarse a las instituciones, en el que dar esa información tan sensible, tan delicada, pues pueda acarrear algún tipo de sanción o impedimento para acceder a los derechos. Así pues a nosotros nos toca como ciudadanos hacer un proceso de pedagogía con cada uno de estos procesos que los estados, que los países nos están brindando para confiar en las instituciones, para confiar en los mecanismos de regularización y poder integrarnos a las sociedades que hoy nos abren las puertas. Con lo que usted nos dice, podemos ver también de manera muy práctica cómo es el drama de un venezolano que está indocumentado en este país. Doctor Juan Francisco Espinosa, hablemos ya de manera práctica. ¿Cómo es ese documento que va a tener el venezolano, ese PPT? ¿Qué tipo de características va a tener? ¿A qué va a poder acceder con ese documento? ¿Dónde lo va a poder sacar? ¿Cómo es el proceso para que esa persona quede regularizada? Aquí hay un salto enorme, miren. Los estatutos temporales de protección son unas herramientas complementarias al régimen de refugio de orden internacional y provienen de unas recomendaciones de ACNUR, de las Naciones Unidas para el Refugio. Colombia tiene el lujo de ser el tercero a nivel mundial,
Primero Estados Unidos en los 90, Turquía 2014 y ahora Colombia 2021. Eso tiene que hacernos sentir orgullosos. Y dentro del estatuto tenemos que otorgar una protección temporal. Entonces, nuestros hermanos venezolanos, 5 de mayo, arrancan fase virtual, que es una solicitud de inclusión en ese registro único de migrantes venezolanos. Septiembre de este año viene la fase presencial, en donde lo que se hace es toma de fotografías y huellas, y con base en ese procedimiento se va a expedir un documento. Ese documento plástico para llevar en la billetera tiene su fotografía, tiene lectura mecánica, tiene todos los mecanismos de seguridad y sobre todo tiene nivel. Porque aquí uno de los temas claves es romper el paradigma de que a la población vulnerable se le trata con menor calidad del resto de la población. Así que ese documento es exactamente las mismas características y modernismo que puede tener una cédula de extranjería, lo cual quiere decir que un parisino en Bogotá va a tener un documento muy similar al que va a tener ese venezolano en Colombia. Eso es una apuesta a romper brechas de vulnerabilidad. ¿Cuándo lo van a empezar a recibir? En octubre. Y súper importante, William, este proceso le cuesta al venezolano 0 pesos. No vale un solo peso. Y no vale un solo peso porque precisamente es una apuesta real. Digamos que hay veces la gente hace anuncios y después empiezan a salir 1000 barreras. Aquí hemos trabajado muy duro en derrumbar barreras y el costo era una de ellas. Con la cooperación internacional, que ha sido un aliado enorme, cada uno de esos venezolanos va a tener ese plástico en la billetera. Y ahí yo quiero, William, que nos pongamos además la mano en el corazón. Aquí en Bogotá y en muchas partes del país, el que no tiene documento no puede entrar a un edificio, una copropiedad. El mismo celador, el mismo portero le dice, no señor, me tiene que dejar un documento o presente un documento. Y eso es una entrada, eso de entrada es una barrera, pero no una barrera de entrada a un edificio, sino una barrera de confianza. Es muy duro para un ser humano que caminó 22 días de Cúcuta a Bogotá, arrastrando lo poquito que tenía, con su familia, cargando esa desesperanza tan grande. Fuera de eso, no tener que mostrar ni siquiera un documento para que le crean para celebrar un contrato de arrendamiento. Ese documento es un tesoro, porque es el documento que representa el compromiso del venezolano con Colombia, pero también la tarjeta de exigencia de derechos de un ser humano. Esa es la materialización en la cual nuestro hermano venezolano dice, señores, yo aquí soy regular y a mí me tienen que respetar y no me pueden maltratar y ni me van a estigmatizar ni van a generalizar. Claro, y digámoslo clarito, William, el que comete el error, el que se mete con la ley penal, va a judicialización. Colombiano, venezolano, de donde venga. Y en eso como sociedad tenemos que avanzar. Entonces aquí un punto fundamental del estatuto es 0 estigmatización, 0 generalización y un clarísimo no a la xenofobia. Muchas oportunidades, así hay que seguir trabajando día y noche para lograrlo. Es sumamente interesante lo que menciona usted, doctor Espinosa. Quiero ir con el doctor Lucas Gómez, si ya nos escucha mejor. ¿A dónde deben acudir los venezolanos que quieran regularizar su estancia en Colombia? 1. Y 2, ¿qué va a pasar con los que no se acojan a este estatuto, doctor Gómez? Bueno, mire, aquí lo primero es que la fase 1 es una fase completamente virtual. Entonces, a partir del 5 de mayo, lo que tienen que hacer los venezolanos es acudir a la plataforma que va a habilitar Migración Colombia para que ellos puedan hacer ese registro, etc. Luego van a ser citados de manera presencial para hacer la toma de huellas, de todo el registro biométrico que es tan importante y que los colombianos también hacemos. Nos ponemos en igualdad de condiciones, como decía ahorita Juan Francisco. Y eso va a estar abierto durante un periodo de 2 años. Es algo que es además extremadamente generoso, porque van a tener 2 años para hacerlo después de que entre en vigor. Además, consideramos que 2 años para las personas que ingresen de manera regular, pero si al cabo de esos 2 años no se hacen, se encontrarían ya en una situación irregular al no haberse sometido al Estatuto Temporal de Protección, no haberlo solicitado, y en ese caso, pues serían, pues obviamente, objeto de todos los procedimientos que correspondan a la autoridad migratoria. Eso es muy importante, William, porque aquí estamos siendo extremadamente generosos. Aquí esperamos realmente que la población venezolana entienda que esta medida, que es sin precedentes a nivel nacional,
que es una de las medidas más importantes tomadas en temas de regularización a nivel mundial en la historia, pues es algo que tienen que aprovechar. Y tienen que aprovecharlo porque además Colombia está partiendo de la buena fe. Aquí nuevamente, y lo hemos hecho, y hemos hecho un trabajo muy importante con las asociaciones de población migrante, mandando el mensaje que aquí no estamos haciendo un proceso de regularización para excluir, para expulsar. Siempre tendremos obviamente nuestro derecho a la admisión en nuestro territorio, porque eso es uno de los principios básicos que tenemos, pero la buena fe es quizás uno de los elementos más importantes. El presidente de la República lo dijo muy claramente. Este es un gesto de paz. Esto es un tema de fraternidad y de hermandad, de darle la mano amiga a aquel que lo necesita. Y quien lo necesita en este momento son los venezolanos, como en alguna época lo necesitamos también los colombianos. Entonces aquí yo creo que esto va a ser un gran desafío y esperamos que sea entendido que pues nadie se puede quedar por fuera y que van a tener un periodo de tiempo muy importante para que se acerquen, para que hagan su solicitud. Y si al cabo de esos 2 años pues no lo han querido hacer, pues por algo será, y pues como Estado tendremos que aplicar obviamente todas las medidas que correspondan en su momento. Le pregunto al doctor Vera, aquí el problema es una falta de información, es decir, no tenemos nada de información de millones de venezolanos que han entrado irregularmente al país y eso es lo que impide meternos al sistema financiero. La respuesta corta es sí. Digamos, si tú miras hoy la situación de los venezolanos regulares, digamos, grosso modo es mitad y mitad, más o menos. Obviamente, seguro Juan Francisco tiene los datos más exactos. La mitad de venezolanos que pueden acceder, digamos, que tienen un estatus legal, pueden acceder al sistema financiero. Ya hay bancos que están ofreciendo productos de depósito. Como te decía, ya hay cerca de 60,000 personas que llegaron de Venezuela, migrantes, con 80,000 productos de depósito en los principales bancos del país. Hemos ido avanzando en eso. Es una gran oportunidad porque hay todavía un espacio muy importante, pero para los irregulares, pues es donde está todo el problema, porque el problema de la identificación es bien importante, el problema de la información. Yo mencionaba hace algún momento algo que me parece muy importante recalcar, y esto no solamente aplica a los venezolanos, aplica también a los colombianos, y no solamente aplica en el sistema bancario de Colombia, sino que aplica en el sistema bancario de los sistemas bancarios de todo el mundo. Los sistemas financieros, por definición, intermedian recursos, es decir, toman recursos del ahorro del público para prestarle a las personas que necesitan, que tienen emprendimientos, que tienen empresas, que tienen que invertir. Pero ese proceso de intermediación es muy, digamos, tiene que ser muy cuidadoso porque al final yo estoy prestando la plata de los ahorradores, ¿sí? Entonces, por eso, en Colombia y en todo el mundo hay un sistema de supervisión y regulación muy estricto. Y eso hace que los bancos, las corporaciones, las cooperativas que están vigiladas por la superintendencia financiera no puedan simplemente feriar la plata de los ahorradores a cualquier persona. Hay que cumplir unos estándares, entre ellos la identificación, entre eso la información. Yo por eso celebro lo que han dicho Lucas, lo que ha dicho Juan Francisco en materia del Estatuto de Protección Temporal y toda la información que se va a obtener, porque eso lo que nos va a permitir justamente es que el sistema bancario tenga más tranquilidad y tenga más facilidad y pueda de manera prudencial dar el siguiente paso de productos de depósito a productos de ahorro. Vamos en el primer paso, hay una oportunidad gigantesca, se necesita información y yo creo que lo que va a suceder seguramente es que cuando tengamos estatuto de protección temporal operando, como dicen ustedes que desde el 5 de mayo seguramente vamos a avanzar muchísimo en la bancarización de los venezolanos, porque digamos, esto no es solamente de beneficio para ellos, que es ya fundamental, es un gran avance. Como he mencionado también antes, es un gran beneficio para el sistema financiero, que va a poder intermediar más recursos, y para el país, que va a poder apalancar mayores inversiones. Permítame que el doctor Lucas Gómez levantó la mano. El doctor Gómez, adelante. No, William, muchas gracias. Es que quería realmente pronunciarme frente a lo que está diciendo Alejandro, porque yo creo que es muy potente. Es muy potente porque se han hecho grandes esfuerzos por parte de Asobancaria. El tema de bancarización, de inclusión financiera es quizás uno de los elementos más significativos de lo que va a dar lugar a esa integración socioeconómica. Ahí tenemos que hacer pedagogía no solamente con la población migrante, sino con los bancos. Hay bancos que son un poco más abiertos a este tipo de población, otros que son un poco menos, pero mire una cosa que decía ahorita Juan Francisco que me parece clave, y es como el cambio de mentalidad que estamos proponiendo. La población que hoy en día tenía permiso especial de permanencia tenía una hoja impresa en la tienda de la esquina y con eso llegaban a abrir una cuenta
al banco. Eso generaba, digamos, una desconfianza. Inclusive si existía la circular que citó ahorita Juan Viloria de la superintendencia, los bancos, cuando estamos hablando de productos financieros, en muchas ocasiones desconfían. Y desconfían no porque ellos quieran desconfiar, sino porque el mismo sistema se los impone. El hecho de tener un documento con todas las de la ley, como dice Juan Francisco, de calidad, no un documento de segunda, porque entonces los pensaríamos como habitantes de nuestro país de segunda categoría, y eso no es lo que queremos. Aquí que queremos es que todos estén en igualdad de condiciones, que los bancos puedan encontrar la información y la tranquilidad, no solamente para abrir cuentas de ahorro, sino para dar el salto, y un salto que va a aportarle muchísimo al país en temas ya de financiamiento de proyectos, de apoyo a la micro y mediana empresa, a esos emprendedores y a esos innovadores que están llegando con esta migración y que lo único que esperan es la oportunidad para empezar a aportarle al país. Yo creo que el estatuto ha generado un sentimiento de agradecimiento muy grande por parte de esa comunidad venezolana. Yo todos los días me encuentro con población que nos dice, quiero empezar a pagar impuestos, quiero entrar dentro del régimen contributivo. Hay que sacarnos también el chip o el pensamiento de que esta población toda es vulnerable y a todas hay que ayudarle. Aquí hay muchos que van a llegar y que van a tener la oportunidad de empezar a producir, y eso es la migración que nosotros queremos, una migración que tire para arriba al país y que en el marco de lo que es el sistema financiero también le aporte, y como lo decía Alejandro en una de sus intervenciones, que los bancos también lo vean como un mercado interesante. Y eso se va a replicar en otros sectores y estamos convencidos que así le vamos a aportar mucho más al país. Doctora Farías, me excusa, usted tenía la mano levantada desde hace rato, pero es que como está el logo de su fundación atrás, manitas amarillas, creí que era el logo de su fundación. Sí, yo también lo vi. Entonces, tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. Excúseme, por favor, adelante. Realmente la intervención del doctor Lucas Gómez, pues me dio pie para lo que yo iba a decir con anterioridad. ¿Por qué? Porque realmente una vez no solamente es un problema de identificación, sino es un problema de pedagogía, y un problema de pedagogía multidireccional. Es un problema de pedagogía no solamente hacia el migrante, sino hacia la institucionalidad, tanto pública como privada. Porque no solamente el migrante debe tener información sobre esto, sino el funcionario que al fin y al cabo es el que le va a dar de manera práctica al migrante todas las rutas de acceso que va a tener luego de que tenga el estatuto, el permiso en su mano, ¿no? Entonces, por allí simplemente iba mi intervención. Gracias, doctor Lucas, por adelantármela. De verdad, gracias. Muy buena antes. Muy bien, doctora Farías, muchas gracias. Bueno, nos quedan apenas 3 minutitos. Quiero aprovecharlos ya para cerrar. Preguntarle al doctor Juan Francisco Espinosa. Usted nos dijo al comienzo de esta conversación, mire, esperen 10 añitos y en 10 años vamos a hablar de lo que está pasando aquí. ¿Cómo van a impactar estos venezolanos cuando estén regularizados en Colombia la economía del país? ¿Cómo va a ser la calidad de vida de esos venezolanos? ¿Y de qué manera se van a ver reflejados los esfuerzos del gobierno y de lo que estamos haciendo con este permiso temporal para regularizar a estos venezolanos? ¿Cuál es el panorama que vamos a ver en 10 años, doctor Espinosa? Miren, de entrada, William, tenemos ya casi 400.000 venezolanos en el sistema de seguridad social en salud. De ese total, ya casi la mitad está en el régimen contributivo. Eso quiere decir que ya son personas que están aportando a la economía del país y que están participando de un sistema solidario con contribución. Entonces, ¿qué vamos a ver en 10 años? Vamos a ver una Colombia más grande. El migrante, y esto está absolutamente estudiado, migrante en situación de escape económico que logra sustento se queda en ese país. Es decir, estos hermanos venezolanos se quedan aquí en Colombia, pero se quedan construyendo un mejor presente y un mejor futuro. Así que, ¿qué vamos a ver en 10 años? Gente en buena condición económica, un choque o mejor una ventaja multicultural, una gran cantidad de nuevos negocios, de nuevas oportunidades, de nuevos aportantes a los diferentes sistemas y un fortalecimiento de la economía. Ojalá miremos la radiografía PIB venezolanos hoy
la veamos en 5 años y en 10 años para que veamos el gran aporte que estos hermanos nos van a dar al país. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Este foro fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ. Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, ha apoyado la realización de este foro de la EPM, la regularización de la comunidad venezolana, oportunidad para Colombia. Quiero agradecerle a la doctora Carmen Aida Farías, quien es médico y presidente de la Fundación Manitas Amarillas y coordinadora de regiones de Coalición por Venezuela. Doctora Farías, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, y en especial a Colombia, por toda esta oportunidad que se nos da. Al doctor Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de la República. Doctor Lucas, muchas gracias por acompañarnos, por el esfuerzo que hizo. Sabíamos de su dificultad con el viaje, pero aquí estuvo, cumplió y nos acompañó. No, William, gracias a ustedes por poner este tema, digamos, con su audiencia, por replicar este esfuerzo que está haciendo Colombia. Y este es un compromiso de todos los días. Aquí nos levantamos a trabajar y nos acostamos trabajando. Entonces, vamos a seguir en esa senda porque estamos convencidos que esta es una gran oportunidad para el país. Al doctor Juan Viloria, coordinador general de Coalición por Venezuela. Doctor Viloria, muchas gracias por sus aportes a esta conversación. A usted, William, por la invitación, a todo el equipo de la EFM, a nuestros colegas panelistas y, por supuesto, al medio de comunicación que nos abre las puertas para hablar de este importante tema de cara al país. Al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. Doctor Vera, muchas gracias. William, muchas gracias. Muchas gracias a la FEM, a usted, a los panelistas, a las personas que nos están viendo. Yo quiero dejar un mensaje final. Este tema es una gran oportunidad y está en todos nosotros poder aprovechar este tema, y el sistema financiero va a estar ahí para apoyar en lo que se necesite, porque creemos que es una gran oportunidad como país, como economía, y poder apoyar a esta población que seguramente va a generar réditos de mediano plazo y largo plazo para Colombia. Y al doctor Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Doctor Espinosa, muchas gracias. William, a ustedes, a la FM, a GIZ y por supuesto a estos grandes compañeros de panel, mil gracias por estas discusiones, por la conversación abierta y entretenida, y bueno, por seguir trabajando por este país. Un abrazo y mil gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes Gracias. también muchas gracias por haber estado conectados aquí esta noche. Mañana nos escuchamos a partir de las 4 de la mañana en la EPM. Soy William Calderón. Una feliz noche.